En Volver al Futuro, ¿acaso sabías que el perrito que viaja en el DeLorean no era real? ¡Puede ser! Así es, este era una persona disfrazada. ¿What? ¿Acaso habías notado que el cartel del Hill Valley del pasado muestra una casa igual a la de Marty en el futuro? Es imposible. ¿Acaso sabías que la película que está en cartelera en el cine aquí atrás es una película para adultos? Sí, y eso no es todo. Lo curioso es que este mendigo que aparece durmiendo en la banca es uno de los actores de esta peli ardiente. Doctores ebrios. ¿Y recuerdas la canción que Marty toca en su audición de la escuela? La canción es The Power of Love del grupo Huey Lewis and the News. Una canción sasa, pero ¿acaso sabías que el tipo del megáfono que dice que la canción es ruidosa es el mismo Huey Lewis, el cantante del grupo? Temo que hacen demasiado ruido. ¡Excelente! Pero dejando las curiosidades para más adelante, quiero empezar el video diciendo que Volver al Futuro es una de mis películas favoritas. Cada vez que la veo, siento como si fuera la primera vez. ¡Hacia el futuro! Es un clásico que no solo jugó con el tiempo dentro de la historia, también lo dominó detrás de cámaras. ¡Puto! ¡Action! Y hablando de eso, hoy vamos a sumergirnos al DeLorean y viajar directo a los 80 para poder descubrir cómo se hicieron sus efectos especiales en una época donde el CGI simplemente era un sueño futurista. Te asombrará lo que verás. Vuelta al futuro. Y empecemos hablando de cómo nació la película. Robert Zemeckis, el director, y el guionista Bob Gale ya se habían interesado acerca de la idea de hacer una película sobre viajes en el tiempo, pero no habían conseguido trazar el concepto central para una película de este tipo. Sin embargo, la idea llegó cuando Gale encontró el anuario de secundaria de su padre y se preguntó: ¿hubiera sido amigo de mi viejo si hubiéramos sido compañeros? Si al despertar tuve una revelación. Una visión. Esa fue la semillita que dio origen a toda la saga. Se la comentó a Robert Zemeckis y juntos rápidamente escribieron un borrador. Sin embargo, el guión fue rechazado más de 40 veces. Ningún estudio quería hacer una película sobre un chico que viaja al pasado y besa a su madre. ¡Mi Dios! Algunos decían que era muy limpia para una comedia adolescente y otros que era demasiado extraña. Disney la rechazó de inmediato por el subtexto con la madre, pero Zemeckis no se rindió. Después de dirigir Romancing the Stone de 1984 y tener un éxito inesperado, consiguió que Spielberg lo respaldara y gracias a él, Universal aceptó e hizo la historia que ya todos conocemos pero que vale la pena volver a contar. En Volver al Futuro, Marty McFly inicialmente iba a ser interpretado por Eric Stoltz, con quien grabaron durante 5 semanas. 5 semanas de rodaje, escenas nocturnas, escenas con el Dr. Brown, todo parecía ir bien, hasta que Zemeckis y Gale lo vieron en las tomas de día y sintieron que no funcionaba. Stoltz actuaba todo en tono serio, dramático y no tenía la chispa que necesitaban. ¿De veras? Sí. Por eso la producción tuvo que hacer algo arriesgado, despedirlo y empezar de nuevo. Pero querían a Michael J. Fox desde el principio, solo que él estaba ocupado grabando la serie Family Ties, así que lo convencieron y él aceptó hacer las dos cosas al mismo tiempo. Grababa la serie de día y la película de noche, y dormía en el auto, literalmente una locura. El personaje tiene la rara oportunidad de conocer y comprender a sus padres, no como los adultos infelices y desilusionados en los que se han convertido. Por supuesto que no. Sino como los jóvenes prometedores que una vez fueron. La única madre que Marty conoce es una mojigata con sobrepeso y bebedora, Lea Thompson, quien venía de actuar junto a Tom Cruise y con slots, razón por la que la escogieron. Mientras que su padre, Crispin Glover, actor curiosamente 3 años menor que Fox, quien se metió tanto en su personaje que siempre andaba como él, es un cobarde y adulador, además de trabajar para el mismo matón del pueblo que le hizo la vida imposible de joven. De McFly, tu zapato. Y aunque la leyenda de la familia McFly dice que la mamá conoció al papá después de que lo atropellara un coche delante de su casa y que más tarde se enamoró de él mientras festejaban el baile de graduación en el instituto, está claro que la chispa de romance ya no existe entre Lorraine Baines McFly y su marido. Marty lucha por convertirse en un adulto, además sueña con ser guitarrista en su propia banda de rock and roll. Rock and roll.
Ver en sus padres el desaliento de la esperanza perdida lo llena de frustración. Sin embargo, la perspectiva de Marty cambia permanentemente cuando su excéntrico amigo científico Christopher Lloyd, quien curiosamente en todas las escenas tuvo que filmar un poco agachado y encorvado para no verse demasiado alto, lo convence de presenciar un increíble experimento y se encuentra dando una vuelta accidental alrededor del reloj en la máquina del tiempo DeLorean del Doc, impulsada por plutonio. El adolescente de los 80 se reencuentra así con sus padres como adolescentes de los 50. Soy tu densidad, quiero decir tu destino. Donde su madre se enamora de él y esto hace que su existencia peligre, por lo que tiene que hacer lo imposible por unir a su agraciado padre con la calienturienta jovencita que se le regala cada vez que puede. El envejecimiento cinematográfico de un actor desde la adolescencia hasta la mediana edad se logra habitualmente mediante la simple sustitución de un actor mayor por uno más joven. Lo hemos visto miles de veces, pero los productores de Volver al Futuro sintieron que eso debilitaría la película y decidieron abordar la idea de forma más experimental. Aunque no estaban convencidos de que la estrategia fuera efectiva, contrataron los servicios del experto en maquillaje para personas mayores, Ken Chase, para realizar una serie de pruebas de maquillaje en los jóvenes actores con resultados inicialmente desalentadores porque mucho maquillaje les hacía ver horribles. Pronto se hizo evidente que era necesaria una transformación muy sutil y después de mucho ensayo y error descubrieron que menos era más. Después de algunos intentos fallidos, se determinó que la técnica de combinar aparatos de látex de espuma y un color de maquillaje especial junto con la iluminación y los ángulos de cámara adecuados transformaba a los adolescentes de aspecto fresco en padres preocupados que se acercaban rápidamente a los 50. Para poder comenzar a diseñar el maquillaje del alter ego de cada personaje, se tomaron moldes de los actores y se duplicaron en yeso. Luego esculpieron sobre las formas resultantes hasta que se determinó un aspecto adecuado y luego fabricó una variedad de aparatos de látex de espuma que se pegarían en el rostro de los actores. A Lea Thompson le colocaron una papada de látex de espuma y tenía pequeñas bolsas bajo los ojos, además de relleno corporal para poder reflejar su aumento de peso y abuso del alcohol. En lugar de una línea de cabello en retroceso, Chase cambió el peinado de George, usó prótesis solo para darle una mandíbula menos definida. El personaje de Viv cambió más significativamente porque Chase quería que pareciera desagradable. Lo engordaron, le pusieron patillas y un peinado con peine para ocultar una calva creciente. Las prótesis se combinaron con maquillaje e iluminación para resaltar más lo que vemos en la cinta. Y la verdad es que es genial. Tienes razón. Tienes razón. Pero ahora que ya sabemos cómo envejecieron a sus padres, veamos cómo construyeron el DeLorean que viaja al pasado. Porque sí, este auto es un personaje más. Es un invento súper excelente. El DeLorean fue desarrollado bajo la supervisión de Lawrence Paul, quien lo diseñó junto con el artista Rob Cobb y el ilustrador Andrew Probert. Su intención era que el vehículo pareciera estar compuesto de piezas comunes. Curiosamente, la máquina del tiempo fue concebida originalmente como un dispositivo estacionario. En un momento dado fue un refrigerador. Spielberg vetó la idea preocupado de que los niños pudieran intentar subirse a una. Zemeckis sugirió el DeLorean porque ofrecía movilidad y un diseño único. Las puertas de ala de gaviota parecerían un ovni alienígena a una familia de los años 50. ¡Toma, ser espacial del demonio! Y curiosamente, la Ford Motor Company ofreció $75,000 para usar un Ford Mustang en su lugar. Y Gale, todo un basado, respondió: "El Dr. Brown jamás conduciría un puto Mustang". Se compraron 3 DeLoreans usados a un coleccionista y lo modificaron cuidadosamente para que quedara épico. Uno para acrobacias, otro para efectos especiales, como este auto de aquí, que estaba puesto dentro de un estudio encima de una plataforma móvil, delante de una pantalla que servía para poder proyectar cualquier exterior que quisieran mostrar, mientras los actores solo simulaban estar manejando. Así se grabó, por ejemplo, la escena de Marty manejando a toda velocidad, o el primer plano de Einstein donde muestran al perro real. Y la última fue una versión más detallada del héroe para primeros planos. Eran poco fiables y se averiaban con frecuencia, y se eligió 88 millas por hora o 142 kilómetros por hora como velocidad de viaje en el tiempo porque era fácil de recordar y se veía genial en el velocímetro. ¡88 millas por hora!
El interior de los DeLorean fue creado como un set móvil lleno de luces LED, cables y detalles técnicos que lo hicieron parecer una máquina hecha por un genio excéntrico. Cada luz tenía su propia fuente de energía y nada estaba digitalizado. Todo fue hecho con electrónica práctica. Y así entonces llega el momento donde el Doc Brown pone a prueba su máquina del tiempo usando a Einstein como conejillo de Indias. Ya está listo. Einstein fue interpretado por un perro llamado Tiger, entrenado por el entrenador de animales Richard Calkins. No sé exactamente de qué raza es, pero según informes era muy inteligente. Sin embargo, a pesar de su inteligencia, no pudo conducir el DeLorean, porque lógicamente en 1984 la idea de manejar un auto con sistemas complejos con un control remoto no fue posible, por lo que, como les mencioné al inicio, tuvieron que construir un traje especial para que un especialista se lo pusiera hasta la cintura, y es este mismo especialista quien manejó el DeLorean. Cuando ves al DeLorean arrancar, prenderse con luces extrañas, tirar fuego, desaparecer dejando una estela, parece magia. Pero no, fue un trabajo artesanal impresionante y casi quirúrgico. Veamos cómo se hizo esto. Doctor, usted desintegró a Einstein. El encargado de diseñar todo el efecto fue Wes Takahashi, un animador de Industrial Light and Magic. Wes contó que sus primeras ideas venían de los guiones gráficos, pensaba en rayos eléctricos envolviendo el auto y rasgando el espacio. Pero Robert Zemeckis dijo: no quiero rayos, Terminator ya hizo eso. Quiero algo distinto. Así que el equipo se volvió loco buscando otra forma de representar el viaje en el tiempo. Una de las propuestas era que el DeLorean apareciera en secciones geométricas como un rompecabezas explotando y que esas partes se expandieran y brillaran antes de viajar. Una locura que llamaron en broma el coche cubista. Y aunque a Zemeckis le encantó, Spielberg, quien fue el productor, dijo que no parecía real, así que con el tiempo encima buscaron otra solución. Entonces nació el diseño final, luces que explotan desde el auto como cometas animados, dejando estelas de vapor y energía. Esos cometas eran ilustraciones en blanco y negro que luego fueron coloreadas, sobreexpuestas, duplicadas y editadas para crear la sensación de energía saliendo a toda velocidad. Pero ¿cómo demonios se mezclaron los dibujos animados de Wes con el DeLorean real corriendo a 88 millas? Pues lo hicieron con una maravilla de la época llamada impresora óptica. Imagina una fotocopiadora gigante de película. Esa máquina permitía combinar dos o más grabaciones distintas, cuadro por cuadro, para crear una sola imagen al final. Por un lado tenías la escena real del DeLorean a toda velocidad, por otro tenías los dibujos de cometas, luces, explosiones y humo. La impresora óptica los superponía uno encima del otro como si fueran capas. Pero no era tan simple como copiar y pegar. El equipo tenía que preparar máscaras o mates para aislar solo las partes necesarias de cada toma, y además, para dar realismo, también usaron grabaciones reales de chispas de soldadura, fuego, humo y destellos que fueron filmados por separado y mezclados con los dibujos animados. Todo esto fue editado a mano cuadro por cuadro, usando doble exposición y manipulando la luz, el color y la velocidad de cada elemento. Así, lo que empezó como un dibujito en blanco y negro terminaba convertido en un cometa brillante lleno de energía y realismo, explotando justo delante del DeLorean. Y hablando de explosiones, esa explosión que vemos fue grabado también por separado para después reproducir la toma al revés para que dé el efecto de implosión. ¿Y el fuego que deja el DeLorean en la pista? Esto fue gasolina real encendida. El equipo físico instaló pequeños tubos detrás de los neumáticos que expulsaban gas y producían las llamaradas al arrancar. Y aparte, básicamente rociaron gasolina a la acera y luego le prendieron fuego y grabaron desde atrás. Pero claro, eso era súper peligroso. Así que para poder proteger a Michael J. Fox y a Christopher Lloyd, grabaron el fuego por separado y luego los actores fueron filmados frente a pantalla azul sobre una superficie reflectante llamada Mylar que imitaba el piso mojado del estacionamiento. Después, en postproducción, unieron todo: el fondo real, los reflejos, el fuego, las sombras, los efectos de luz y los actores. Incluso tuvieron que hacer mates especiales para aislar los pies y que parezca que las llamas les pasan justo por debajo sin quemarlos.
aunque con errorcitos. Si ves aquí en la toma real con los maniquís, el fuego pasa por medio de las piernas del Doc. Sin embargo, en la toma ya con el croma, el fuego pasa por un costado. Detalle que se les perdona obviamente. Bueno, Marty, quiero darte las gracias. Y ya que hablamos del DeLorean grande, ahora hablemos de la versión pequeña que aparece al final de la película. Aunque la toma solo dura unos segundos, fue un trabajo monumental de animación, miniaturas, pantallas azules y efectos prácticos. Literalmente 10 personas trabajaron día y noche durante una semana solo en esta secuencia, y no es exageración. La idea original era que el DeLorean flotara como un helicóptero, mirara hacia los lados y recién ahí saliera volando. Una toma más larga y vistosa, pero el ritmo de la película pedía algo más directo, así que la escena se acortó. Pero aún así, el trabajo técnico fue de locos. Para que las ruedas bajaran y el auto pasara a modo volador, se usaron deslizadores de cajones de alta precisión, los que normalmente se usan en equipos científicos. Los mecánicos Mike Cochrane y Udo Pumple diseñaron un sistema de rodamientos de bolas que permitía que las ruedas salieran, giraran y se colocaran en posición de vuelo, como si fueran antiguos patines de acero, pero con la ingeniería especial. Literal. Cada rueda tenía bombillos halógenas de alta intensidad que, además de verse como propulsores reales, servían como disipadores de calor. También se le colocaron tubos de neón con gas argón, bombillas de proyector en los escapes y todo un sistema de iluminación interno. Ojo, el DeLorean que voló en esta toma era una miniatura hecha a escala 1:5 que medía unos 80 centímetros, pero estaba tan detallada que parecía el auto real. La miniatura se filmó contra una pantalla azul usando un sistema llamado Vista Cruiser, un sistema de control de movimiento de ILM donde la cámara es la que se mueve alrededor de la maqueta. Esto permitió mover la cámara con precisión milimétrica para que el movimiento del auto encajara con el fondo real filmado previamente en Arleta, California. Para eso, el supervisor de efectos visuales Ken Ralston tuvo que trazar en papel milimetrado, sí, con reglas y lápiz, la trayectoria del coche, debajo de un árbol, sobre otro, sin tapar ciertas zonas. Un trabajo meticuloso. El animador Jack Mongoban creó la sombra animada del coche que se mueve mientras el DeLorean vuela por la calle. Barbara Brennan hizo un Rotomate. Básicamente seleccionó el árbol cuadro a cuadro para que el coche pudiera pasar detrás del árbol real del fondo. Al escape del coche se le añadió animación con nitrógeno líquido para poder simular el viento y el impulso del vuelo. Y por si fuera poco, justo antes de girar se animó un intermitente que parpadeaba. No sé si lo notas, pero es un detalle diminuto pero hermoso, hecho por Ellen Lickworth. Eso es amor al cine. Es tan fluido, tan físico y tan bien hecho que ni te detienes a pensar que todo es una combinación de técnicas excelentes. Aquí ILM dio todo porque sabían que estaban estableciendo un estándar. Si vas a construir una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Como se escribieron originalmente las crónicas del tiempo, Lorraine y George encontraron el romance mientras bailaban en la noche de graduación de la escuela secundaria. Mediante cuidadosas maniobras, Marty logra llevar a sus padres al gimnasio de la escuela para la trascendental ocasión, pero luego debe asegurarse de que George y Lorraine realmente completen su encuentro en la pista de baile. Por supuesto. Cuando ocurre un alboroto fuera del gimnasio, George muestra un valor inusual y rescata a Lorraine de los avances no deseados de Viv. Desafortunadamente, el guitarrista de la banda se lesiona la mano salvando a Marty y el baile parece haber terminado. Amigo, el baile se acabó. El futuro de Marty no parece muy brillante hasta que ingeniosamente toma la guitarra y comienza a tocar. Pero ahora viene la magia y también el estrés técnico. Mientras toca Angel Marty O'Fox, quien realmente sabía tocar la guitarra en la vida real, comienza a debilitarse. Literalmente, su mano empieza a desaparecer. Y en 1985 eso no era tarea fácil. Zemeckis quería que la mano se desvaneciera de forma sutil, como si se esfumara de la realidad. Pero cuando ILM lo ejecutó, el efecto resultó demasiado discreto. Usaron dos tomas diferentes, una de Michael J. Fox y otra sola de su mano que fue filmada en una pantalla verde con un lente gran angular. Eso distorsionó el tamaño de la mano cuando juntaron ambas tomas, por lo que tuvieron que
achicarla en postproducción. El resultado fue una especie de agujero en la mano que, en palabras del supervisor David Ralston, parecía como si se le hubiera disparado con una bazooka, pero ya no había tiempo para corregirlo, así que quedó tal como estaba. Y por si fuera poco, aún faltaba la otra parte clave de la escena, la foto de los hermanos McFly desapareciendo, que también CMX pidió tarde en el rodaje el primer plano de la guitarra con la foto, así que en ILM tuvieron que construir en un par de días un mástil de guitarra gigante 4 veces más grande que uno real. Las cuerdas eran cables de hasta 1/4 de pulgada y en el centro colocaron una placa de aluminio donde pegaron una versión ampliada de la foto familiar. Pero eso no resolvía todo. Las fotos originales no estaban pensadas para animarse, así que cuando intentaron disolver a los hermanos cuadro por cuadro, el fondo se movía y se distorsionaba, las sombras cambiaban, todo mal. Fue imposible lograr una transición suave. La solución: recortaron a cada hermano, los pegaron en un fondo nuevo y animaron la secuencia con distintas versiones de la misma imagen, una con todos, una sin el hermano, otra sin la hermana y una solo con Marty. Y finalmente, con la ayuda de la cámara Tondrew montada sobre un sistema mecánico, alinearon las 4 versiones de la foto y las fotografiaron cuadro a cuadro, logrando ese hermoso fundido donde los hermanos desaparecen y luego reaparecen cuando George y Lorraine se besan. El futuro vuelve a estar a salvo. A sus hijos les fascinará. Con la pareja de George y Lorraine fortuitamente hecha, Marty les desea lo mejor y deja el baile para una cita urgente con el Doc. ¡Maldición, maldición! Con su misión cumplida, ha llegado el momento en el que Marty deje la década de 1950 y viaje en el tiempo hasta los años 80. Pero desafortunadamente su máquina del tiempo de propulsión nuclear se ha quedado sin combustible. Marty y Doc se ven obligados a idear una alternativa energética. Mediante un cuidadoso cálculo, determinan que la tormenta eléctrica que se está gestando descargará un rayo en la torre del reloj de Hill Valley exactamente a las 10:04 de la misma noche. Si su plan está correctamente preparado y ejecutado, el poderoso rayo debería proporcionar la enorme carga que necesita el DeLorean para llevar a Marty McFly ¡De vuelta al futuro! Consideraciones económicas y dramáticas hicieron que el DeLorean que viajaba en el tiempo atravesara la plaza del pueblo durante la tormenta, pero originalmente la secuencia se concibió como un contexto considerablemente diferente. En lugar de impulsar el coche con un tremendo rayo, se suponía que Marty regresaría al futuro conduciendo hacia una bomba atómica. Planeaban hacerlo en miniatura y a color, pero resultó que la tormenta funcionó mucho mejor dentro del contexto de la historia y no iba a costar $1 millón como la idea original. Con el final trasladado a la torre del reloj, Industrial Light and Magic investigó tormentas para lograr la estética adecuada. Para crear ese cielo tormentoso sobre la torre, se usaron nubes hechas con relleno de fibra colocadas sobre una red de 6 metros cuadrados. Pero aquí viene lo interesante. La red estaba montada a solo 1,5 metros del suelo. Encima se ubicaba la cámara y debajo iba el mismo Ken Ralston, supervisor de efectos visuales de Volver al Futuro, quien acostado boca arriba operaba una lámpara de 2000 watts conectada a un reostato, una especie de dimmer manual. Lo que hizo fue subir y bajar la intensidad de la luz a mano de forma errática y violenta para poder simular el efecto de relámpagos iluminando las nubes desde adentro. Como se filmaba a velocidades de exposición muy lentas, esto permitía controlar cuadro a cuadro cómo se iluminaban o apagaban las luces. Además, para dar la sensación de que las nubes se movían sobre la torre, se filmó desde arriba mientras se desplazaba la malla sutilmente. Nada estaba al azar. La tormenta culmina cuando un rayo impacta directamente la torre, pero ese rayo no fue fácil de lograr. Wes Takahashi, encargado de animación en ILM, recuerda que el guión pedía el rayo más grande de la historia del cine. Inicialmente se intentó animarlo durante más de 100 fotogramas, pero al dejarlo tanto tiempo en la pantalla parecía falso. Cada versión quedaba peor que la anterior. Al final CMX fue directo. Quería que el rayo bajara de la parte superior de la pantalla en forma de S y durara apenas unos 20 fotogramas, nada más. Para lograrlo, Wes y su equipo crearon varios rayos animados a mano con tinta negra sobre papel, que luego se filmaron en blanco y negro y se compusieron sobre la toma original usando una impresora óptica.
Para darle más realismo, usaron una doble exposición. Primero el rayo con una línea brillante y definida, luego otra exposición con el mismo rayo pero más difuso, creando ese efecto de núcleo caliente y halo exterior. Después del impacto, una corriente eléctrica viaja por el cable, pasa por encima del cuerpo del Doc Brown, cruza la calle y alcanza al DeLorean. Esa electricidad azul tampoco es digital, fue animada cuadro a cuadro y combinada con efectos prácticos mediante impresión óptica. El efecto se consiguió al imprimir varias veces el metraje y combinarlo con placas separadas de animación, lo que dio ese efecto chispeante y eléctrico tan característico. Mientras el rayo cae, también se ve una exposición en la parte superior de la torre. Eso fue un efecto práctico real, sincronizado con fuegos artificiales colocados físicamente en el decorado de la torre que estallaban en el momento exacto del impacto del rayo. Todo fue cuidadosamente cronometrado para coincidir con la animación del rayo. Lo más sorprendente es que Christopher Lloyd fue filmado en un set real sobre una torre construida en escala real de unos 3 metros de alto. En las tomas donde la cámara lo muestra desde arriba, él realmente estaba colgado de esa torre, atado por arneses como en los viejos tiempos del Harold Lloyd, y lleva el mismo apellido. Nada de fondo verde ni efectos digitales. Su actuación física es completamente real, lo que le da un peso enorme a la escena. Y si hablamos de detalles, este momento cumbre de Volver al Futuro está lleno de curiosidades que muchos pasaron por alto. Justamente en la secuencia inicial de la película, cuando la cámara recorre todos los relojes del taller del Doc, hay uno que muestra a un hombre colgado de las agujas del reloj, tal como le ocurre después al Dr. Brown en la torre. Este es un easter egg que anticipa visualmente esa escena climática y es un homenaje directo al actor Harold Lloyd en Safety Last. Además, para mantener sincronizados todos esos relojes en la pantalla, más de 60, la producción contrató a relojeros profesionales quienes los calibraban constantemente durante los ensayos y rodajes. Todo debía estar perfectamente sincronizado. Otro detalle sutil pero brillante: el pedazo de pavimento que se rompe frente a la torre cuando el rayo impacta permanece así en 1985, cuando Marty regresa al presente, una marca visible del pasado que viaja con él al futuro, literalmente. Y por último, un error curioso de continuidad. La carta que Marty le escribe al Doc en 1955 no es la misma que se muestra cuando el Doc la recupera en 1985. Cambian detalles de diseño, el texto, la ubicación del nombre. Tal vez no lo notaste, pero ahí está, un desliz que los fans más atentos detectaron con los años. McFly, eres holgazán. Con el rayo proporcionando una sacudida lo suficientemente potente, la máquina del tiempo regresa victorioso a 1985, con el experimento del Doc Brown siendo un éxito rotundo. Después de sobrevivir a su extraordinaria experiencia, los dos amigos se saludan con entusiasmo y alivio. Luego, el Doc, de una manera más ortodoxa y silenciosa, conduce a Marty hasta la puerta de la casa de los McFly, donde todo parece en calma. La familia duerme. Al despedirse con afecto de su joven amigo, el Doc decide darle un nuevo uso a su DeLorean viajero. Se aleja por la calle suburbana rumbo al 2015. Es un bonito número. A la mañana siguiente, Marty se despierta convencido de que todo fue un sueño. ¡Qué pesadilla! Pero algo ha cambiado. La casa de su familia ya no luce como lo recordaba. La decoración es moderna, el ambiente elegante. Su hermano y hermana ahora visten con confianza y profesionalismo. Y la mayor sorpresa llega cuando George y Lorraine McFly regresan de jugar tenis. Se los ve saludables, felices y exitosos. Todo lo que Marty vivió fue real y su intervención en el pasado lo ha cambiado todo. Pero fuera del relato cinematográfico, la producción de Back to the Future también fue una proeza. Los desafíos fueron constantes. Como ocurre en toda gran producción, el viaje desde la preproducción hasta la postproducción fue largo, caótico y por momentos agotador. Para el equipo de Amblin Entertainment y los genios técnicos de Industrial Light and Magic, cada día representaba una carrera contra el reloj, tal como en la cinta. Muchos olvidan que Volver al Futuro compartía tiempos de producción con los Goonies, lo cual duplicó la carga técnica y humana. Ambas películas se desarrollaban con cronogramas ajustadísimos, lo que llevó a equipos de artistas, técnicos y animadores a trabajar turnos de 24 horas los 7 días de la semana. Los actores no fueron la excepción. Michael J. Fox, quien ya protagonizaba la serie Family Ties, filmaba con la sitcom durante el día y luego rodaba Volver al Futuro de noche, durmiendo apenas 3 o 4 horas por jornada. Su dedicación fue clave para el éxito del film.
film. En cuanto al presupuesto, la película fue realizada con cerca de 19 millones de dólares, una cifra modesta para los estándares actuales, pero considerable para la época. El resultado fue impresionante. Tras su estreno el 3 de julio de 1985, Volver al Futuro recaudó más de 388 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de ese año, y ganó un Oscar por mejor edición de sonido. Y gran parte de la atmósfera emocional y épica del film se debe a su música. La icónica banda sonora fue compuesta por Alan Silvestri, quien colaboró estrechamente con Robert Zemeckis. Su tema principal, triunfante y lleno de energía, se volvió tan reconocible como el propio DeLorean. Además, Huey Lewis and the News contribuyó con canciones originales como The Power of Love, que también fue un rotundo éxito. Hoy, Volver al Futuro no es solo una comedia de ciencia ficción, es una piedra angular de la cultura pop. Su guión impecable, efectos innovadores, dirección precisa y actuaciones inolvidables la han convertido en un clásico eterno. Ha generado 2 secuelas, una serie animada, cómics, videojuegos, un musical en Broadway y millones de fanáticos que la citan, la estudian y la celebran casi 40 años después. Y en el corazón de todo está una idea simple pero poderosa, que nuestras decisiones importan, que el tiempo es frágil y que si tienes una máquina del tiempo, más vale que tengas un plan. Y en palabras del propio Dr. Brown, el futuro aún no está escrito. Tu futuro es lo que tú hagas de él, así que asegúrate de que sea uno bueno. Es cierto. Así que tomen siempre buenas decisiones. Besitos donde lo quieran. Suscríbanse.